El poder de la oración no tiene límites. Ujú. El poder de la oración es irreversible. El poder de la oración es lo más poderoso que hay, pero hay ciertas características para que se dé este poder. Hay algunos, y en la Iglesia Católica pasa mucho, que por ejemplo el poder de la oración, hay unas personas que rezan el rosario, pero repiten y repiten y repiten y están así. ¿Tú crees que esa oración, ese rosario va a tener algún efecto? No. Estás entrando a una nueva dimensión, donde podrás encontrar todo lo referente al misterio. Si te gusta el misterio, te invito para que entres a esta nueva dimensión. Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. Muy buenas amigos dimensionales, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Gerardo Vázquez. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Quiero agradecerle a Yesenia Villarreal, que fue quien gestionó esta entrevista, una integrante de la familia Hiper. Yo soy Hiper 333 y aquí estamos para servirte. Muchas gracias. Así es, y bueno, tú eres un comunicador y divulgador del misterio, de estas cosas cósmicas y todo eso, pero cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo surgió toda esta idea? Pues como a casi todos me llegó de rebote. Yo soy ingeniero industrial, entonces me especialicé en artes gráficas y todo lo que tenga que ver con las artes gráficas, diseño, todo, impresión y todo. Sí. Y como trabajador de artes gráficas llegué a una asociación en donde había un maestro, que era un maestro gnóstico, y aparte era masón, y él dominaba todos estos temas. Y una vez me mandó a hacer el logo y yo solamente un logotipo de su asociación, y yo no tenía ni idea de lo que era el judaísmo, el islam, el cristianismo. O sea, yo soy católico o era católico y no tenía ni idea del simbolismo. Y soy muy inquieto, como todos los ingenieros, siempre andamos buscando la pregunta ¿por qué? De las cosas, que por cierto, ahora esa pregunta universal es parte del eslogan del canal, que mi propósito es de que nunca te vayas a casa sin antes hacerte la pregunta universal ¿por qué? De las cosas. Porque estamos acá, porque es de día, porque es de noche, etcétera, etcétera. Entonces, pues como vi tantos símbolos, tantos conocimientos, pues empecé a investigar. Y un día me dice el maestro Miguel, ¿sabes que hay que abrir un canal de YouTube? ¿Lo sabes hacer? Pues no tengo ni la más remota idea cómo se hace un canal de YouTube. Pero como todo buen ingeniero, por aquí te preguntan, dices que sí, te volteas inmediatamente a buscar soluciones, a asesorarte, a pedir asesoría. Y ya fue como creé una página de Face y una página de YouTube. En primera instancia, este concepto se llamó Sipsto TV Films. Pero obviamente, como no sabía las normativas de YouTube, pues lo borraron, lo quitaron, lo eliminaron. Después ya pasaron algunas cosas, se desintegró la asociación por cuestiones básicamente políticas, porque aquí en México tuvimos un cambio no solo de gobierno, sino de régimen, y me dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Hasta aquí llegamos. Ok, está bien. Pero en ese trance nosotros hicimos un congreso y trajimos a personas, muchas personas conocidas, algunas conocí a Alberto Secua, Sarita Otero, y la verdad no tenía ni idea de lo que decían,
la verdad, no tenía ni idea. Viene Sarita Otero, viene Alberto Secua, viene Johanan Díaz, wow, ¿quiénes son ellos? Y ya los empecé a seguir. Y obviamente tuve que empezar a buscar. La primera persona que yo conocí fue a Javier Sampaio, en el Congreso de Guadalajara, del señor José Luis Rueda. Yo conocí a varios, a Joel Roa, en paz descanse, estaba Sergio Ruiz, Johanan, Javier Sampaio, pero yo no sabía absolutamente ni idea de esto. Regreso a Puebla y me dicen, ¿sabes qué? Desaparece Sipsto TV Films y ya. Yo de alguna manera, pues yo de hecho me iba a dedicar a la electrónica industrial y hablo con algunos contactados, entre ellos que me estuvieron asesorando en la creación del programa anterior, y entre ellos el contactado Daniel Harari, John Jiménez Franco, que recibió un mensaje muy profundo para mí, y ahí fue donde nació la gran fraternidad cósmica hiperdimensional, tomando los mismos conceptos que el maestro Miguel quiso. Lo tomé, le pedí permiso, lo tengo bajo escrito, lo tengo con firma de él, y después este contactado mexicano, John Jiménez Franco, recibe una canalización y nace esto, y es una canalización del Maestro Jesús Cristo, en colaboración con la Virgen María. Entonces, luego me han preguntado, canalizado, ¿por qué? Es la primera vez que lo digo, es por el Maestro Jesús, y ratificado por otros contactados, por el mismo John y por otros contactados por nuestra Madre Santísima. Para mí, yo entiendo Madre Santísima, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Pilar, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perpetuo Socorro. Todas las advocaciones es la misma Virgen, la Madre María, la Madre Divina o la divinidad femenina en este caso. Entonces, es así como nace la gran fraternidad cósmica hiperdimensional, que en un momento, en primera instancia, solamente fueron colaboraciones de entrevistas que me pasaban o me compartían muchos investigadores. Está Gilberto Jiménez, que entrevistó al ingeniero Alberto Secua, estaba la profesora Ana Luisa Cid, hay muchos otros colaboradores, Erika Córdoba, estaba Gerardo Bellman, que me empezaban a pasar algunos programas. Daniel Harari también, contactado mexicano. Después, el 19 de febrero de hace 2 años, o sea, del año 2020, nace Gerardo Castro, ya bajo la figura de Hiper 333, que ese es Kabbalah, es místico, el 3 veces 3, que eso es lo correcto, por eso yo soy Hiper 333. Entonces es así como nace todos estos conceptos, que yo me iba por otro lado y por alguna razón en mi vida me jalaron en este tema, pero me queda muy claro, esto es una misión y mi propósito es que las personas se hagan la pregunta universal, ¿por qué? Así es. Y bueno, ya hablando de tu canal, ya que abriste este canal, ¿empezaste a estudiar sobre estas leyes cósmicas, Cábala y todo eso, o se fueron dando progresivamente? Pues evidentemente para saber algo, al inicio no tenía ni la más remota idea de lo que pasaba. Entonces solamente escuchaba a los contactados. Algunas cosas me resonaban y algunas cosas no. Y fíjate el tamaño de los contactados. Estaba en un inicio Sarita Otero, escuchando a Óscar Arredondo, a Alejandro González, Yurlen Malak, todo el trabajo que hacía don Jaime Maussan. Por alguna razón siempre me había gustado y había seguido a el padre de todos ellos, don Pedro Ferriz Santa Cruz. No sé si alguien lo conoció, seguramente muchos. Entonces él hablaba de que un mundo nos vigila. Y de alguna manera siempre esos temas, aunque yo no los dominaba, yo sabía que estaban presentes. En la década de los 80 había una revista aquí en México que se llamaba La Duda, y te hablaba de misterios que pasaban y pasaban y pasaban.
pero no lograba magnificar ese conocimiento y el porqué de las cosas. Todo de una forma mecánica. Todo esto empezó de una forma mecánica. Entonces, que si el Triángulo de las Bermudas, que si el famoso viaje en el tiempo del aterrizaje de Colombia de 1957, si es que no me equivoco, y cosas de esas. Y entonces, de alguna manera, por esencia, como ingeniero, como inquieto, me di cuenta, y eso yo creo que es parte de, y es la primera vez que lo digo, me di cuenta que cuando la ciencia no tiene explicación, lo deja con esas frases: caprichos de la madre naturaleza, no tiene explicación, o ellos tienen prohibido hablar de milagros o hablar de reconocimientos científicos de esa naturaleza. Entonces, fue ahí cuando yo me encasillé y empecé a recordar y empecé otra vez a releer los programas de don Pedro Ferriz, las revistas de esa revista Duda. Después hubo una de muy interesante, y allá en España a don Vicente Fuentes, no me acuerdo cómo se llama. Vicente Fuentes es otro youtuber. Sí. El señor, uno se llama Vicente, es el director de la revista Año Cero. Sí. Enrique de Vicente. Enrique de Vicente, sí. Enrique de Vicente. Entonces ahí fue cuando yo empecé a buscarlo de una forma técnica, una forma así muy metódica. Y el año pasado, diciembre del año pasado, por alguna razón siempre me habían pasado cosas raras, pero dices coincidencias, dices casualidades, dices puede ser. De algo me di cuenta, que cuando me acercaba y empecé a desarrollar eso, cuando me acercaba a un contactado, a mí me pasaban cosas paranormales, fuera de lo normal. Veía cosas. Si estaba cerca de un contactado, era muy fácil que yo veía el aura de las personas o veía entidades, pero siempre nada más cuando estaba yo cerca de eso. Cuando se iban, yo ya no sentía nada, ya no veía nada. Obviamente yo nunca lo asumí como personal, siempre lo asumí con algunas personas. Después me di cuenta que a lo mejor algunas personas me decían que eran contactados, que ellos contactaban con alguna divinidad o con algún ser, pero yo no sentía nada. Digo, bueno, pues ha de ser un contacto diferente. Pero fue una experiencia que viví el año pasado en el Chillán. Es un focotonal. Las personas que no sepan lo que es un focotonal, es un vórtice energético permanente, muy profundo. Y ahí fue cuando 3 meses antes, me empezaron a suceder cosas más fuertes. Y en ese trabajo del focotonal, hice una meditación, ejercicio. Después, yo no sabía qué pasaba, pero se hizo un trabajo con el fuego, que fui parte del fuego, yo era fuego. Se hizo un trabajo con agua, yo fui parte del agua. Hice un trabajo con aire, yo fui parte del aire. Yo hice un trabajo con tierra, con madre tierra, con Pachamama, y yo fui parte de Pachamama. Pero pasó y no sabía qué es. Como buen ingeniero lírico, al final del camino, ya estudiándole, bueno, pues lo que me pasó hace año y medio, hace más de un año, pues es algo extraordinario. Y eso, ahora sé que todo lo que dicen, todo lo que dicen es cierto y es verdad. Todo lo que dicen los contactados es verdad. Existe el hecho. Sí. Ahora, no a todos los contactados les podemos creer. Pero luego es que es una pregunta muy interesante. ¿Tú les crees a todos los contactados? La respuesta es correcta. Sí les creo. Ahora bien, o sea, sí creo que exista. Si alguien me dice el día de hoy, oye, me llevaron y me metieron una nave nodriza y me enseñaron los planetas. Es cierto. Ese evento sí existe. Ahora, lo que yo no sé es que si realmente él me está dando una explicación de algo que escuchó o él lo vivió,
que eso es otra cosa muy diferente. Si alguien me dice, es que yo me voy hasta la dimensión 21, conozco personas que van hasta la dimensión 90, es cierto. Entonces, o yo hablé con la Virgen María, yo hablé con Dios, yo hablé con Jesús, eso es cierto. Habría que ver si en realidad es su experiencia y es su verdad al final de cuentas. Me queda claro, para no hacer las respuestas muy largas, me queda claro que todos estos conceptos, lo que últimamente he aprendido y le he puesto mucho énfasis en el programa, es que debemos de, este conocimiento, esta densidad, debemos de reconocer que tenemos 3 cuerpos. Cuerpo físico, hay que atendernos, bañarnos, asearnos, alimentarnos, cuidarnos con medicina alopática o herbolaria. Hay que atender nuestro cuerpo físico. El cuerpo álmico, me queda claro que nosotros venimos a trabajar en un estado de evolución constante, teniendo conciencia, teniendo buenas acciones emanadas desde el amor. Y me queda claro que el nivel espiritual es intocable, es incorruptible, es puro y es donde tenemos la conexión con alguna divinidad. Así es muy interesante lo que nos estás contando. De hecho, precisamente te iba a preguntar, ¿has tenido alguna experiencia personal que nos quieras contar? Si no, no pasa nada, ¿no? Muchas veces, cuando se pregunta a los entrevistados, ¿te ha pasado alguna experiencia extraordinaria? Muchas veces, pues, se lo quieren reservar, pero bueno, yo respeto tu decisión. Si nos quieres contar alguna experiencia o algo que hayas tenido cerca, como por ejemplo lo que estabas diciendo de cuando te acercas a los contactados, les ves su aura y esas cosas. Aparte de eso, a nivel personal, ya como Gerardo, me estuvieron pasando algunas cosas. Hay unos seres como de 2,5 metros, 3, muy grandotes. En el canal trato de imponer un color que yo siento que ese color se me fue dado. Los otros colores son mecánicos, vuelvo a repetir, ni siquiera son de mi idea. Pero hay un color que no es azul y no es verde, es como azul turquesa. Por eso pongo el Hiper 333 en ese color, porque esos colores son como verdes aguas o azul agua. Son seres muy grandotes, de 2,5 metros, 3 metros. Me saludan, me sonríen. A veces están acá, a veces se manifiestan acá. Yo sé que esto mucha gente no lo va a creer, pero esto lo expongo no para que me lo crean. Estoy exponiendo mi verdad y mi conocimiento y mi experiencia. Hay gente que sabe que esos seres están acá. Y hay veces que se manifiestan, no siempre, pero hay veces que se manifiestan. Y hay veces que ellos me guían y ellos me dicen. Entonces empieza a haber una cierta comunicación y yo así lo dejo porque es una línea muy delgada entre el contactado. Yo creo que en ese sentido, si nos ponemos así estrictos, todos, tú tienes un guía, tú tienes una aura, tú tienes un guía espiritual, al menos tienes tu ángel de la guarda. Y se estima que por lo menos de 1 a 9 ángeles están atrás de ti. Yo lo digo para las personas que se sientan solas o que creen que están solas, pero no es así. Por supuesto que no es así. Entonces, hay veces que incluso en los terremotos, en hipergeo, cuando llegamos a tener algún pronóstico y esto, de verdad, y mucha gente que me conoce lo sabe, cuando yo inicio el programa y empiezo a tomar lecturas, no tengo ni idea de dónde va a temblar. Cuando se empieza a seguir ese pronóstico, digo, va a temblar a Colombia, va a temblar acá, entre tal y tal, y en menos de horas se da el terremoto ese. Y le he acertado a 95-97% de los pronósticos sísmicos que doy. Pero no soy yo, sino es un estudio basado en ciencia y una corroboración del 5º tipo que mucha gente no podría entender. ¿Me han pasado cosas raras? Sí, por supuesto, me han pasado cosas raras. Me siento bendecido. Claro, el año pasado tuve un problema de salud
y de verdad fue tanta mi desesperación. Imagínate que tu hijo le esté pasando muy mal. Yo me empoderé, llamé a todas las divinidades y aquí están y lo regresamos con la colaboración de muchas cosas. Otra cosa que es intangible en el programa, a veces se pide por la salud de algunas personas. La verdad es increíble que el poder de la oración en conjunto, no me gusta decirlo, pero la gente que me sigue, la gente que está en la comunidad, sabe que hemos tenido resultados extraordinarios y también hemos tenido pérdidas. Incluso hubo una experiencia de una persona, que no voy a decir su nombre obviamente, pero han sido 3 personas para ser exacto, que me han pedido salud para su enfermo. Y en ese momento yo les digo, ya no, hay que rezar por su por su pronto alivio al trascender. Empodérate, bendígate y prepárate para... La situación es muy compleja. Y la última vez me lo dijo en la mañana, y ese mismo día hablé con la persona, hoy viuda, hablé como media hora en la mañana, y como a las 9 de la noche me dice, señor Gerardo, pasó lo que me había dicho, trascendió mi esposo. O sea, eso yo me quedé... Yo solamente vi un cuadro muy complejo, yo lo sentí, pero sí me quedé así con cara de, híjole, lamento haberlo dicho así. O sea, pero fue lo que a mí se me dio. Y muchos han sanado, ¿eh? De hecho, entre ellos mi hijo, que lo regresamos y aquí está con nosotros. Y sí me han pasado muchas cosas. ¿Cómo no me puedo decir contactado? ¿Cómo puedo ser? Lo que te comentaba, tal vez un divulgador consciente que intenta ser consciente de estos temas. Así es. Y bueno, ya que estás hablando del poder de la oración, pues sí funciona realmente, porque cuando yo también he tenido la oportunidad de hacer oraciones por otras personas, y la verdad que sí funciona bastante la oración. Yo por ejemplo he hecho oración por mi familia, por algún familiar que está enfermo, y no sé cómo explicarlo, porque muchas veces uno no es experto en estas cosas, ¿no? Pero de verdad que sí funciona el poder de la oración. Por eso se llama el poder de la oración, ¿no? Porque tiene poder. Entonces, muchas de las veces somos ingenuos y no lo practicamos. De hecho, yo pertenecía a un grupo cristiano, ahora ya no pertenezco a ningún grupo de ninguno. He sido católico, he sido cristiano, y ahora no soy nada. O sea, como digo, yo ya no pertenezco a ningún tipo de religión ni nada, porque realmente uno no necesita pues ingresar a un grupo religioso y esas cosas, ¿no? Y estar gastando dinero, dando dinero, aportando dinero, da igual. Si uno mismo puede hacer desde uno mismo sus oraciones y su fe, ahora sí que nos va a salvar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, a través de la oración, como dices, ya has ayudado a ciertas personas, a las personas que te piden. En este caso, dijiste que un hijo tuyo también se logró sanar o regresar, ¿no? Algo así me dijiste. ¿Crees en verdad que es el poder de la oración o el poder de la fe? ¿Qué piensas tú? Muy buena pregunta. Para contestarte esta pregunta voy a hacer una connotación. El poder de la oración no tiene límites. El poder de la oración es irreversible. El poder de la oración es lo más poderoso que hay, pero hay ciertas características para que se dé este poder. Hay algunos, y en la Iglesia Católica pasa mucho, que por ejemplo el poder de la oración, hay unas personas que rezan el rosario, pero repiten y repiten y están así. ¿Tú crees que esa oración, ese rosario va a tener algún efecto? No. Y eso va muy enfocado, muy ligado a tu pregunta. El poder de la oración. La oración como tal, que puede ser mantras, también puede ser clavículas, como la de Salomón, pueden ser textos, pero primero no solamente que venga del corazón, no,
Son ciertas características que se tiene que dar. En primer lugar, seriedad. Esa conexión con tu ser que viene del corazón, pero no solo es el corazón, sino vas más allá del alma, más allá, es el alma a nivel conciencia, para ver si ya me enredé. El corazón está ligada a la conciencia, Sí. a la alma, perdón, el corazón está ligada al alma, el alma está ligada a la conciencia, y la conciencia en el poder de la oración, si llegas a conectarlo a lo espiritual, entonces es una efectividad absoluta y no hay nadie que pueda revertir esto. ¿Qué le dijo Jesús cuando le van a pedir ayuda para que alguien esté sanado? Llega Jesús y dice, es que mi hermano ha muerto. No, ve que tu fe lo ha sanado. Ve porque él duerme y tú por creer que esa es la fe lo has sanado. Haciendo esta interpretación, espero que se me entienda, y vuelvo a repetir. Primero es el amor. Todo esto emana por una herramienta que nosotros tenemos, el amor. El amor está conectada al alma. Ese es nuestro secreto. El alma está conectada a la conciencia, que eso es nuestro segundo cuerpo, el álmico. Y ahí está nuestra conciencia. Y vuelvo a repetir, si le das seriedad, si te enfocas perfectamente bien, y si elevas tu vibración, tu campo áurico, si llegas a tener esta conexión, y si llegas a conectar tu alma con tu espíritu, se acabó. Lo que tú hagas, se te dará. Lo que tú hagas. Pero es muy importante, porque el alma es un estado evolutivo de la conciencia. Y la mayor herramienta del alma es el amor. Y no solo el amor, es bondad, compasión, amor, bondad, compasión. Obviamente hay que hacer buenas acciones. Por eso les digo que de caridad, incluso nosotros debemos de ser creadores de Dharma, y no esperen que esa Dharma o esas buenas acciones se reflejen acá. Acuérdense que Dios, y en las Sagradas Escrituras y en muchos, no solamente en la Biblia, sino en el budismo, en el Islam, acuérdense que será Dios, Yahvé, Yahweh, Alá, o como ustedes gusten y ordenen. Dios será beneplácito hasta por 1000 generaciones. Mucha gente me dice, híjole, ¿por qué a mí me va bien? ¿O por qué a mí me va muy mal? Entonces son contratos que puedes traer, que ese es otro tema y no me voy a enfrascar. Así es que la fe y la oración, si se lleva esto, si se llega a dar estos conceptos, estos cuadros, si se llega a cerrar la esfera, es la chispa divina o la explosión cósmica. Es energía pura y se dará. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa está en que por el amor, y eso tiene que ver con la preciosa sangre de Jesús. Yo no estoy de acuerdo que la preciosa sangre de Jesús sea muy poderosa. Según un teólogo me dice, lo que pasa es que la preciosa sangre de Jesús viene emanada del amor. Es el resultado del amor a la humanidad, que Jesús se sacrificó y fue el Cordero. Por eso se consagra la preciosa sangre de Jesucristo. Porque yo digo, ¿cómo va a ser fuerte la preciosa sangre de Jesucristo si viene del dolor? Sí, pero es emanada del amor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es centralizar el amor, concentrar el amor, tener la conciencia, obviamente, porque esto esto es una acción de fe. Pero más que acción de fe, es más. Tener fe, mucha gente no sabe lo que es tener fe. Y entonces, volviendo al tema que estaba diciendo, es que, ¿qué pasa? Cuando una mamá está muy preocupada, le sale, en su sufrimiento, le sale la esencia del amor.
obviamente se ilumina y pide al iluminado dentro de su angustia auxilio, que esa es su conciencia. El amor va ligado a la conciencia, y luego, como una acción de fe, llega a conectar con su esencia espiritual, que es el tercer cuerpo, y entonces conceden los milagros. Por eso, y eso te estoy hablando el cuadro como preámbulo de una mamá que está sufriendo porque su hijo está enfermo. Y así funciona, y así funciona. Dicho, a lo mejor desglosado un poquito, esa es mi interpretación, ese es mi conocimiento, de acuerdo a la experiencia de mucha gente que ha aprendido, que son mis principales maestros. Sí, así es, como dijiste, la verdad que sí, que es así más o menos, ¿no? Poquito más, poquito menos, es dependiendo, ¿no? Como lo quieras interpretar. Pero, ¿qué pasa con lo contrario cuando alguien te desea un mal? Porque muchas veces, hay gente muy envidiosa por ahí, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor tienes 3 pesos o lo que sea y la gente te envidia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos preguntando más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa con esas personas cuando te envidian o te desean algo mal? De acuerdo a la Kabbalah, de las leyes del universo, así como es arriba, es abajo. Sí. Lo primero que debemos de reconocer, hay muchas cosas que debemos reconocer. Primero es que hay jerarquías, hay niveles, pero hay niveles de conciencia, hay niveles espirituales, y todo esto nace del trabajo evolutivo del alma. Desgraciadamente, lo primero que debemos de saber es que debemos de reconocer que lamentablemente por ellas, hay unas personas que son muy fuertes jerárquicamente, muy fuertes, y lamentablemente nos maldicen. Yo, en este caso, lo que se sugiere es no hacer caso. No hacer caso. Te mientan la mamá o te maldicen, y te maldicen simplemente, y ustedes no presten atención, porque se les repele. Ante la duda, no haga nada. No haga nada. Cuando alguien los maldice, no les debe de provocar enojo, frustración, tristeza. Nada. Porque baja su vibración. Y si ustedes bajan su vibración, y si alguien los maldice, si alguien le tiene envidia, y si esa persona es más fuerte que ustedes a nivel jerárquico, ¿por qué es más fuerte que ustedes? Porque desgraciadamente esa persona se ha empoderado, pero ese empoderamiento que ella tiene lo ha ocupado para mal. Sin embargo, si ustedes están cabizbajos, tristes, bajan su aura y su campo áurico se vuelve vulnerable. Y como la otra persona, desgraciadamente, tiene un poder jerárquico por encima de nosotros, y luego nosotros tratamos de reaccionar con ira, con cosas malas, desgraciadamente esas maldiciones se llegan a recibir. De hecho, si te fijas, en mis respuestas trato de ser lo técnico. Es imposible ser técnico con ser lo espiritual, no se lleva, pero yo trato de hacerlo así para que la gente nos pueda entender. Esa es mi interpretación y ese es mi conocimiento. No significa que así sea. Claro. Ese es mi conocimiento. Sí. Y por ejemplo, cuando una persona, yo tengo entendido que, por ejemplo, alguien te maldice o te dice o lo que sea, o te desea mala suerte, por ejemplo, si tú estás en línea, como quien dice, o estás con tu conciencia, con tu espíritu, con todo, ahora sí, con una comunicación con el Padre o con la fuente, o como lo quieras llamar, no te va a afectar. Pero yo creo que esas personas, cuando no te afecta a ti, se les regresa, se les rebota a ellos. Y muchas veces yo lo he comprobado porque lo he visto por ahí. He visto que, por ejemplo, alguien te desea algo mal y haz de cuenta que se te regresa porque tal vez porque, como dices tú, tienes una jerarquía, o llámalo como tú quieras. O a lo mejor no una jerarquía, pero sí tienes una línea donde estás en comunicación con la fuente, o con Dios, o con
o como lo quieras llamar, y y él no va a permitir que esa persona te haga daño. Entonces, eso sí lo que he notado. ¿Crees que sea así? Bueno, vuelvo a repetir, lo que tú vas a crear, lo que tú generas. Estas personas, desgraciadamente, por las leyes del universo, sus acciones van a tener siempre unas reacciones. Siempre. Siempre, siempre. Y eso nunca falla. Lo que va a suceder en este caso es de que si emanan maldiciones, pues van a recibir lo mismo, pero multiplicado por 7. Esa es una ley que la persona a la que le mandaron maldiciones a lo mejor ni se inmuta, o si no le hizo caso, o si no se enteró, simplemente se le resbaló. Por eso es importante, cuando vean que alguien ve eso, no le presten atención. No le presten atención, ignórenlo. Y esto es una ley universal. Entonces se le regresa al menos por 7. Al menos por 7. Y eso es algo, híjole, imagínate, qué feo. Lo que pasa es que también son tiempos diferentes. Obviamente estas personas, al contrario, si pueden hacer oración por esa persona, por esa alma, la verdad es muy bueno, porque esa persona está lleno de ego, de odio, de rencor, de avaricia, de gula, de todo lo malo que pudiera haber. Ella está cegado. Pero esa persona, como casi siempre sucede, esa persona va a llegar un momento en donde va a tocar fondo, va a tocar piso. Y ya, así se va a quedar. Y va a ser su momento de despertar. Entonces, acuérdense que los malos más malos, algunos, y voy a tocar otro tema, están exorcizados, están dominados. ¿Se acuerdan de la historia de California, de la cárcel de Alcatraz? De un endemoniado que va, una persona que fue violador, que fue asesino, se le hizo un exorcismo y después se volvió bondadoso, amoroso, se volvió en la persona más importante, más buena que pudo haber pasado. Y en la Biblia también hay un caso, un asesino, una persona vana, una persona que mató a cientos de cristianos en la primera persecución cristiana. Después de que iba a matar a cientos de cristianos, aparece la famosa frase: ¿por qué me persigues? Pablo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres de mí? Se volvió ciego y después se volvió el creador de la iglesia cristiana. Fíjese, un asesino con cientos de vidas se volvió el creador, el fundador del cristianismo. Y a Pablo no se le reconoce ese atributo. Si me dicen la iglesia católica fue creada por Pedro, es correcto. Pero si me dicen la iglesia católica fue creada por Pablo, de hecho, los fundamentos paulinos son los que rigen actualmente el cristianismo. No estoy hablando de la iglesia católica, no estoy hablando del Vaticano, estoy hablando de paulinos. Esa es la cristiandad paulina ortodoxa, la cristiandad paulina de todas las congregaciones, agustinos, ortodoxos, dominicos, franciscanos, adventistas, todas las iglesias cristianas que pueda haber. Sí. Entonces imagínense cómo son las conversiones y las transfiguraciones por medio de la transmutación. Fíjense lo que estoy diciendo, poca gente puede entender lo que viene haciendo las conversiones con las transfiguraciones y las transmutaciones, que son tres cosas muy diferentes, no tienen nada que ver una con otra, pero es la acción de un hecho de convertirse algo negativo en algo de luz. Entonces ya te di el ejemplo del señor de Alcatraz, de ahí de San Francisco, bueno, de California,
en este caso, y ese dato es muy documentado. Lo que pasa es que hicieron después dijeron que eso estaba dentro del programa MK Ultra, como el experimento era ese, si se podía dominar a las personas. ¿Y qué pasa? Es que hay algunos que están implantados y están exorcizados, ¿no? Entonces, por eso si te fijas, todas mis contestaciones trato de verlas desde el punto de vista científico, pero trato de entenderlas también por qué funcionan en esto. Sí, así es. De hecho, hay mucho del programa SMK Ultra. De hecho, tú recuerdas a un investigador mexicano que es ¿cómo se llama? Es un judío que se lo llevó la CIA, no recuerdo cómo se llama. Se me fue. Soy malo para los nombres, la verdad. Lo tenía aquí en la punta de la lengua y se me olvidó. Bueno, ese científico que fue secuestrado en el 1990 y pico, 95 me parece, y supuestamente está desaparecido y no aparece porque se lo llevó la CIA. Él dominaba todo eso de la mente y todo eso, ¿no? No sé si recuerdas el nombre. ¿No es Jacobo Santiago? Sí, Jacobo, perdón, yo siempre lo confundo con Santiago. Estaba Santiago, no, Santiago no. Jacobo Greenberg. Sí, Jacobo Greenberg, exactamente, gracias. Sí. Jacobo Greenberg precisamente se lo llevó la CIA, ¿no? Por lo mismo de que sabía muchas cosas de la mente, había investigado bastante de esto, ¿no? Entonces, yo he visto algunos documentales de él, cómo hablaba, cómo se expresaba. Tal vez si una persona lo ve por primera vez, no entiende nada, o sea, en su forma de expresarse, ¿no? Pero si tú le pones un poco de atención, se explica, habla muy técnicamente, o sea, habla todo técnicamente, porque sí. La verdad que si no eres experto en esto, o sea, no que yo sea experto, pero por lo menos intento de comprender lo que está diciendo, ¿no? Entonces, si lo escucha cualquier persona, dice, está loco, ¿no? Quién sabe qué se fumó, vete tú a saber, ¿no? Pero lo que decía bastantes cosas buenas, ¿no? Entonces, cuando existen estas personas que estudian la mente y todo eso, desafortunadamente, pues ya sabemos lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces... No, extraordinario el caso de Jacobo Greenberg, que, bueno, desapareció, nunca hubo un cuerpo, nunca hubo nada, desapareció, lo borraron del mapa. Uh-huh. Hay quienes piensan que fue abducido por seres extraterrestres, y no ha sido el único caso mexicano que se lo lleva la CIA. El señor Pablo Hauser también se lo llevó la CIA, muchos, uh-huh. muchos, se lo ha llevado la CIA. Y bueno, el programa MK Ultra, que en realidad primero fue negado, dijeron que no existía, dijeron que no existía, hasta 1970 la CIA reconoce, que dice mi mamá que siempre sí, que sí existe. Entonces, o sea, como siempre, por eso ya no le creo. Parece ser que esto es una guerra de desinformación, parece ser que es una guerra a ver quién dice más mentiras o quién nos manipula más, que ese es el propósito de esto. Sí, de hecho eso pasa también con el tema extraterrestre, ¿no? Que muchas veces se ha ocultado durante muchísimos años y siempre salen a desmentir, ¿no? O sea, dicen que no es cierto, que eso es mentira, lo que pasó en Roswell, lo que pasó en muchas partes de Estados Unidos, en México, en muchas partes, en España, en Inglaterra, en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Y los gobiernos son más o menos cómplices, ¿no? De esta desinformación, ¿no? Porque, pues, no sé si tú te acuerdas cuando al principio por ahí aparecían los programas de Jaime Maussan y salía en la televisión con los debates de Nino Canún y todos estos, y tú de repente te interesabas por el tema y a lo mejor la gente decía, pues ya empieza a haber marcianitos y todas esas cosas, ¿no? No sé si te acuerdas de esos programas y todo eso. Entonces, yo recuerdo cuando pues, yo era pequeño, no tendría unos 12, 13 años, así cuando aparecía en la televisión con los debates y los chiquillos de la secundaria me hacían burla porque decían que ya estaba viendo marcianos, ¿no? Muchas veces, entonces, bueno, se presta mucho a bullying, ¿no? Pero a lo que voy es de que se ha desinformado mucho el tema ovni extraterrestre y
Bueno, afortunadamente tenemos una referencia ahí en México que se llama Jaime Maussan, ¿no? Que él siempre ha luchado por sacar parte de la verdad, ¿no? Y de estos temas que nos interesan muchas veces, ¿no? Sin duda alguna, un referente es Jaime Maussan, que no es el primero y no es el único. No, sí. Atrás sí, de claro. Jaime Maussan hubo muchos, estaba don Pedro Jorge Ferriz. Richter, Pedro Ferriz de Santa Cruz, Jorge Richter, estaba el señor Víctor Quesada, estaba el señor Carlos Guzmán. Estaba el señor, bueno, hay muchísima gente, Jorge Richter, ¿cómo se llama? Ramírez Garza, Jesús Ramírez Garza. Bueno, hay muchísimos. Hay muchísimos, pero bueno que... Pero aquí el único detalle es de que hay que reconocer al señor Jaime Maussan, al licenciado, que él ya ha estado presente durante tantos años. Ese programa de Nino Canún fue conocido a nivel mundial, además que rompió la transmisión, el récord de transmisión, un programa en vivo, se fue a no sé cuántas horas, casi 20 horas, no sé cuántas horas, pero tiene el récord de un programa en vivo, mayor tiempo, se amanecieron y no terminaron, ¿no? Y estaba en aquel entonces el tema de Carlos Díaz, estaba don Víctor Quesada, que tengo el gusto de conocer, también al licenciado Jaime Maussan, también tengo el gusto de conocerlo, y muchos otros. Sí, bueno, esos programas míticos, ¿no? Que muchas veces, yo también recuerdo cuando, creo que uno de esos programas, yo me fui a dormir a las 2 de la mañana o algo así, y todavía seguía, y me levanté y creo que todavía seguía el programa, ¿no? Entonces yo creo que fue el de 20 y pico horas, 22, no sé exactamente, pero... No sé cuántas horas, pero tiene el récord mundial de una transmisión en vivo, y hablando de ovnis y con pruebas, y se ponía bueno el debate, y ahí el señor Maussan. Mire, yo por ejemplo, yo admiro mucho al señor Maussan, porque a veces, no sé si te ha pasado a mí, pero a mí, yo tengo detractores por línea. Sí. Y ellos están acá, porque ellos, te voy a comentar algo, ellos están tan al pendiente de lo que hago, que están acá, y me están escuchando, yo los saludo y les mando bendiciones. Les invito a que se suscriban a este canal, que regalen sus manitas arriba, que lo compartan, porque aquí se trata de entre más personas empecemos a difundir estos temas, de verdad, el propósito de todo esto podría llegar a más gente, y todo con un fin común, que más gente conozca de estos temas y que se haga la pregunta universal, ¿por qué? Esa es mi apreciación. Y si a alguien le sirve lo que estamos hablando, pues bienvenido sea. Pero si algo le reconozco a Jaime Maussan, que le han tirado y lo han criticado, y la verdad, si nosotros con 2 o 3 o 10 personas que nos castigan, a veces sí como que nos saca de nuestro centro, y eso simplemente demuestra que no tenemos tablas. Y si alguien ha tenido tablas, hay que reconocerle el empoderamiento que él tiene, porque ha sido, y otra cosa, no solamente por sus detractores, por los gobiernos, porque los gobiernos, una de las características, o la élite, una de las características es que cuando se nota que dices verdad o no estás tan lejos de la verdad, ¿qué crees? Primero te tratan de bloquear. Cuando no te pueden bloquear, entonces te empiezan a hablar mal de ti, te empiezan a desprestigiar. Entonces, y eso ha pasado siempre. Le pasó a Jim Bob en Estados Unidos, le pasó a John Bladansky en Estados Unidos, y le han pasado a muchos. Es más, a Lucía, que se convirtió en madre, en este caso, quien recibió el mensaje de Fátima, copada por el Vaticano, copada por la Iglesia Católica, y después ya cuando esto no se le empezaba a salir de control, ya empezaba la misma iglesia, ya empezaba a difamar a la misma Lucía. Entonces hay 2 Lucías, bueno, esta es otra leyenda, que una está en Andalucía, bueno, en España, en el área de Portugal, de Lisboa, no me acuerdo de dónde, no sé de dónde, pero estuvo, estuvo en un convento, y hay otra Lucía que se fue al Vaticano, que por cierto, incluso hay muchos
muchos misterios con Lucía, cuando le entregó el documento al Papa Roncalli, Juan 23, incluso no vamos mucho, cuando murió, ella pidió hablar con el Papa Bueno, Juan Pablo I, y cuando se le entregó a Juan Pablo II, también ahí hubo un detalle, después murió Lucía, hasta en los 97, si es que no me equivoco. Pero entonces, si se fijan que la difamación es todos, y si alguien ha aguantado las difamaciones, las calumnias y las burlas, ese se llama Jaime Maussan, sin duda alguna. Sí, por eso yo siempre hago referencia a él, ¿no? Porque él es nuestro, ahora sí que un referente ante nosotros, ¿no? Que nos metemos en estos, como dicen aquí, estos berenjenales, ¿no? En estos lodos que muchas veces, pues, como dices tú, no nos llevan a nada, pero simplemente con que la gente se informe, se interese en estos temas y vea, nos vea, ¿no? A ti, a mí, a cualquiera, ¿no? Pues muchas veces, de hecho, creo que yo no tengo monetizado el canal, pero sí que me he dado cuenta que nos meten anuncios ahí. O sea, le han pasado a mí y a otras personas que no tenemos monetizado el canal y te meten ahí anuncios, no sé por qué, pero bueno, parece que van por estadísticas y ahora con las políticas estas que hay, pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Y hablando del tema ovni extraterrestre, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún avistamiento o has visto algo por ahí en los cielos o que nos quieres comentar? Bueno, los más famosos son los seres que me visitan, 2 metros y medio, 3. Parece que son arturianos, puede ser que sean arturianos o que sean de otra característica. Sí los he visto y hasta ahí nada más. En cuanto a avistamientos, bueno, tengo muchos avistamientos grabados en el canal, pero el avistamiento uno de los primeros es que se me apareció una nave, hablando con una contactada se me apareció una nave. Y yo pregunté, ¿qué es? ¿Será? Y cuando yo dije ¿será?, se acercó la nave y se dejó ver. Después, en un flash, se desapareció de aquí a que colgaba. Me dice la persona, pues sácale foto. Simplemente colgué, abrí la cámara y obviamente desapareció. Yo sé que mucha gente no me va a creer, pero sí he tenido muchos avistamientos aquí en el volcán Popocatépetl, que es mi vecino. Lo tengo a 20 kilómetros, 700 metros, según Google. Entonces, el cráter. Entonces, aquí tenemos una base extraterrestre. Y bueno, acá son las lucecitas doradas que hay en el área del volcán Popocatépetl en México. Avistamientos he tenido muchísimos. Y ¿sabes qué? Me quedo con esto, que casi la mayoría ha visto luces en el cielo. Algunos lo siguen, algunos les dan mensajes a través de esto. Sí me queda claro, yo sí creo totalmente. Pero eso son experiencias colectivas. Lo que pasa está en que ¿cuál es la interpretación? Miren, la interpretación que tenemos es que recuerden que hay una teoría, que yo sí la creo, que al menos hay 3 tierras en este plano. Bueno, 3 tierras como este plano en otras dimensiones. Unos dicen que 7, otros dicen que 9 o 10, de lo que he escuchado. Ok, son paralelas a esta. Sí. En otras dimensiones. Entonces, lo que pasa que yo creo que esos cielomotos, que últimamente una palabra que se han inventado en los últimos años, sonidos en el cielo, esos avistamientos, esas cosas raras que han pasado, para mí solamente son materializaciones de las otras tierras, de los otros mundos. Entonces, que por momentos se dan. Y obviamente, de acuerdo a tu grado evolutivo, mucha gente no puede accesar a ellos y no los puede ver. ¿Qué es lo que sucede con las personas que nunca han visto una lucecita o algo raro? Primero, porque todavía no es su tiempo, su nivel evolutivo va en proceso. Por eso nunca ha visto. Hay quienes conozco personas que ven ovnis todos los días, a toda hora. Hay unos que los tienen que llamar. Pero yo pienso que son materializaciones en este caso. Yo sí estudié mucho el caso de Billy Mayer o el caso del señor estigmatizado
italiano, Giorgio Giovanni, Sí. o Antonio Ursin, que por ejemplo habla mucho de eso, Sixto Paz, o demás. Y son las conjeturas de todo la recopilación de conocimientos que ellos dan. Sí, bueno, el tema extraterrestre es un tema muy amplio, ¿no? Hay avistamientos, hay contactados, hay un montón de historias, ¿no? Pero bueno, referente a estos seres que tú hablabas de 2 metros, 2 metros y medio, ¿cómo los ves físicamente? ¿O cómo los ves en el espíritu? ¿O cómo es como los ves tú? Son siluetas como Sí. de agua de color como azul turquesa, se ven siluetas. Parece que a veces da la impresión de que están hechos como de gas, a veces como que están hechos de agua, son de ese color. Son seres muy amigables, hay una versión, uno que sean arturianos y otro que sean draconianos blancos, porque tienen una especie como de alita chiquita en la parte de atrás, chiquita. Aquí como que les brota algo. Son blancos, le vuelvo a repetir, entre azul turquesa y todo. Ellos me llamó la atención porque jamás se me habían aparecido hasta que estoy en hiperdimensional. De hecho, ellos los vengo viendo como 2 años, de 2 años a la fecha. Y ellos a veces están aquí enfrente, están acá, están por todos lados. Están aquí arriba. Nunca viene uno solo. Vienen de 2, 3 o hasta 5. Siempre vienen así como acompañados, como que asomándose algo. Últimamente ya sonríen o ya hacen gestos de saludos y todo. Yo en ese sentido, bueno, yo los respeto. Yo he pasado otras cosas, eso sí ya no lo podría decir, pero básicamente es eso. Son seres, no sé si sean arturianos o sospecho que sean draconianos blancos. Entonces, bueno, esa es la interacción que tengo con ellos. Me saludan, me ven, nunca viene uno solo. Mínimo vienen 3, de 3 a 5, 2, una vez 2, o no viene el tercero, pero siempre vienen de 3 a 5, siempre, o tal vez más, pero siempre vienen, siempre están acá. A veces yo lo siento que están acá. A veces, de hecho, he tenido experiencias en este estudio, no sé si te ha pasado, pero si no te ha pasado, te va a suceder. Y en este estudio me han pasado manifestaciones así muy, muy interesantes y a veces están aquí con nosotros. Bueno, de eso de experiencias, sí me han pasado algunas experiencias estando yo aquí también en esta habitación donde estoy grabando muchas veces. Se han colado algunas voces de psicofonías y esas cosas, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que me ha pasado 10,000, ¿eh? Sí. Y de hecho una vez en una entrevista, justamente, no sé si conoces a Thomas Klaus. Sí, ¿cómo no? Estaba con Thomas Klaus, yo estaba en una entrevista que él me hizo, y haz de cuenta que estaba contando precisamente de experiencias más o menos paranormales que me habían pasado, y de repente yo tengo 2 luces, la que está en el techo y una lámpara que está justamente detrás de la cámara, ¿no? Y yo estaba diciendo que no tenía miedo, no recuerdo exactamente las palabras que le estaba diciendo, algo así como que no tenía miedo de esas entidades, y de repente se escucha se escucha en el micrófono, porque el micrófono que tengo pues tiene bastante potencia, ¿no? Es muy tiene mucho, es muy bueno, ¿no? Entonces se escucha perfectamente como apagan el interruptor de la luz y se apaga la luz. De hecho se ve un poquito más oscuro, pero lo bueno es que tenía la lámpara detrás de la cámara, entonces no se quedó todo oscuro, sino haz de cuenta como que si se hubiese bajado la luz. Pero bueno, no hice mucho caso, pensé que había sido mi mujer que había venido a apagar la luz o no sé, pero normalmente cuando yo hago estas entrevistas, yo le digo, mira, voy a hacer una entrevista, si necesitas algo, pues espérate o lo que sea, o necesitas algo, o ¿sabes lo que te digo, no? Entonces, normalmente no me interrumpe, ¿no? Pero casualmente cuando volteé hacia allá, de hecho se ve como volteó hacia ese lugar, veo que la puerta estaba cerrada, entonces, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, no me dio miedo porque ya más o menos ya tiene un montón de experiencias de esas y dices, bueno,
una más, una menos, ¿no? Hay una regla, y yo te la comparto. Nunca, jamás retes a entidades que no conozcas. Lo que pasó, de acuerdo a lo que me platicas, eso fue una reacción por una acción que tuviste. Sí. Y ellos están ahí contigo. Jamás, en este caso, los retes. Está bien que no creas, está bien que no tengas miedo, pero nunca los retes. Jamás reten, en este caso, a otras entidades. Jamás. Porque los resultados nunca son buenos. Nunca son buenos. Y dependiendo del tipo de densidades que haya. Y otra cosa también depende de tus protegidos, de tu ángel de la guarda, de tus jerarquías. Mira, te voy a contar una experiencia así muy rápida, así rápidamente te la cuento. Bueno, he tenido varias experiencias de este tipo, ¿no? Pero la última que me pasó fue justamente, haz de cuenta que yo estaba durmiendo y de repente sentí como la parálisis del sueño, ¿no? No sé si te ha pasado a ti o no sé. Y haz de cuenta que intenté, pues muchas veces intentas despertar, ¿no? Y a veces no puedes, y a veces te logras despertar y sales de esa parálisis del sueño, ¿no? Entonces yo intenté hacer el esfuerzo para salir, ¿no? Pero antes de eso, días antes había hablado con un investigador precisamente de la parálisis del sueño y me había dicho, mira, tú cuando te pase eso, porque por su experiencia de él y todo eso, entonces me dijo, concéntrate en una energía que sea de color morado. Dice, ya verás que los destruyes y no sé qué y no sé cuánto. Dije, bueno, pues si te pasa algún día, lo intentas, haces este ejercicio y te va a funcionar. Le digo, bueno, pues intentaré hacer esto, ¿no? Entonces me pasó justamente y me acordé de eso, que tenía que concentrarme en energía morada, ¿no? Y empecé a intentar a concentrarme en esa energía porque yo sentía la entidad muy cerca, estaba ahí atormentándome, no sé, y no me funcionó, pero alguien, yo no sé, me habló a la mente, yo escuché voces o lo que tú quieras, me dijo, no use la energía morada, usa la energía dorada. Y entonces fue cuando yo despedí una luz tremenda que no sé cómo explicarlo, una luz tremenda que esa entidad se fue, nada más de cuando despedí la luz, haz de cuenta como si le hubiera aventado un algo que se desintegró. Entonces no sé si serán ángeles de la guarda, nuestros guías espirituales, no sé, pero alguien me dijo, y no nada más era uno, eran varios, porque yo escuché voz de hombre y voz de mujer y otra voz. O sea, me lo dijo en perfecto idioma castellano, como lo quieras llamar, y lo escuché perfectamente, ¿no? Y de hecho, otra experiencia que escuché también a estas entidades que estaban hablando entre ellas, y una de la otra cuando los tenía ¿cómo se llama? En la base de mis pies. Yo escuché que uno le dijo al otro, ten cuidado con porque hostia son dar golpes aquí, ¿no? Ten cuidado porque te golpea o algo así le dijo. Y no, como que no le hizo caso al otro y como que iba hacia mí, Entonces yo parece que haz de cuenta como si hubiera regresado de donde, a lo mejor estaba haciendo un viaje astral, no tengo idea de esto, ¿no? Y de repente siento que regreso a mi cuerpo y fue cuando me desperté, pero yo iba a ir a por ellos, ¿no? Pero cuando desperté se desaparecieron estas entidades y ya nada más me quedé con el disgusto ese de haber despertado y no haber visto nada y ya, pero bueno, son experiencias que tiene uno, ¿no? Esto es un proceso, vuelvo a repetir, ¿te acuerdas hace un rato que dije? Transmutación, sí, conversión y transfiguración. Estos son los 3 primeros pasos que debemos de hacer para enfrentar. Haz de cuenta que tú, en vez de hacer el 1, el 2 y el 3, te fuiste directo al 2 y luego regresaste al 1. O sea, la transmutación es la segunda, pero no hiciste lo primero. Entonces, eso tiene sentido y eso lo entiendo perfectamente bien y existe, por supuesto que existe.
Y muchos de los que nos ven les ha pasado por lo menos alguna vez. La mayoría, pero hay que tener en cuenta mucho eso. No explico cuáles son los procesos de conversión, transmutación y transfiguración, porque sería cuestión de hacer otro programa, pero porque es muy largo para poderlo entender, ¿no? Pero sí debemos de ser fríos. Ante toda acción, lo primero que debes hacer es frío. Y por lo menos lo que puedes hacer para que no se queden así, en una alta jerarquía, y la mayor jerarquía que nosotros tenemos es la esencia crística. En el nombre del Cristo, empodérate y adiós. Por lo menos, a lo mejor no los vas a agredir, no los vas a destruir, pero al menos no te van a hacer daño. Empodérate nunca, jamás hagan algo sin mencionar el nombre del Cristo. Jamás. En el nombre del Cristo voy a empezar a trabajar, en el nombre de Jesucristo voy a empezar a hacer un buen negocio, en el nombre del Cristo voy a empezar a abrir el canal o lo que ustedes gusten y ordenen. Siempre, siempre, siempre. Es extraño, pero yo tengo muchas experiencias de estas, pero mira, te voy a contar una así muy rápido, así muy resumida, ¿no? Fue un sueño más o menos lúcido, ¿no? Que tuve. Y haz de cuenta que en ese sueño veía mucha gente, haz de cuenta como si estuviéramos como en un tianguis, para que me entiendas, ¿no? Aquí se le llama rastrillos o mercadillos, ¿no? A los tianguis. Y de repente, pues, había mucha gente que iba para adelante, para atrás, caminando. Yo iba caminando con otras personas, no sé quién serían. Y de repente, veo, al fondo se veía una persona como que se estaba retorciendo, como no sé qué. Yo en ese tiempo pertenecía a un grupo cristiano que supuestamente, pues, te otorgaban supuestamente un sacerdocio donde tú podías, con ese sacerdocio podías echar demonios, hacer curaciones y esas cosas, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, pues yo veo a esa persona que se estaba retorciendo ahí y era una mujer que estaba ahí como endemoniada, ¿no? Entonces yo me acordé que supuestamente yo tenía ese poder, esa autoridad, ¿no? Entonces ya me acerqué y yo le dije, no, pues está poseída, ¿no? Entonces yo quise liberarla y de repente veo a un gris bajito, claramente. Entonces yo como tú dices, al principio dices, en el nombre de Jesucristo, yo iba a pronunciar esto y el ser gris me tapó la boca y me dijo, tú no vas a volver a hablar más en el nombre de Jesucristo. Y no pude hablar más, se me trabó la lengua, ya no pude hablar más. No sé qué, en ese tiempo ya hablé con el obispo de esa religión, me dijo que eran cuestiones del demonio, cuestiones de no sé qué, del contrario, del adversario y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero no, me quedó mucha duda porque dije, bueno, ¿y qué tiene que ser un gris con esto, no? Entonces, ya me puse a investigar y, bueno, llegué a unas conclusiones que, bueno, cada quien tiene su método, ¿no? Entonces... Lo que pasa está en que los demonios siempre van evolucionando y siempre van a intentar estar un paso adelante de la luz. Sí. Siempre, siempre. Es un juego de por vida. Entonces, aquí el problema es lo que pasa que eso tiene sentido porque eso lo ibas a hacer a nivel físico, pero recuerda que tienes 3 cuerpos. Te faltó el empoderamiento a nivel álmico, obviamente, y una conexión espiritual, y no te hubiera pasado esto. Pero yo creo que es muy importante que la gente entienda que tiene 3 cuerpos. Yo en el programa de TV Hiperdimensional les hago una pregunta. Es mediodía o al final del día. Ustedes ya comieron 3 veces al día. 2 veces al día, según la hora. Bueno, ¿quién le ha dado de comer a su conciencia, a su alma? ¿Quién? ¿Ya hicieron una buena acción? ¿Ya hicieron algo bueno? ¿Ya generaron dharma? Y sobre todo, ¿quién ha alimentado a su espíritu? ¿Han hecho alguna oración? ¿Han hecho una meditación? Tristemente la mayoría no es así. La mayoría no es así. Entonces, pues ese es otro tema, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que sí, que yo te digo, de hecho, pues en
este grupo cristiano siempre nos decía que esa religión era pues de oración, ¿no? Porque siempre tenemos que estar haciendo oración. De hecho, sí sigo practicando mis oraciones de día, de noche, a la hora que me acuerdo. A lo mejor es después de la comida o antes de la comida o como sea, ¿no? De repente se me ocurre y puedo pedir por cualquier persona, ¿no? O por lo que está pasando, lo que sea, ¿no? Muchas veces pues te viene la melancolía y de repente por lo que ha estado pasando en el mundo, con lo que ya vivimos estos 2 últimos años y con lo que está pasando ahora en la actualidad, y de repente pues sí te pones a hacer tus oraciones y eso, ¿no? Pero bueno, que a lo que voy es de que muchas veces uno no sabe, uno simplemente pues actúa, ¿no? No sé, tal vez tenga uno un maestro que lo guía, o no sé, o de repente se me ocurre y digo, bueno, vamos a orar por esta persona o por estas personas que están sufriendo, ¿no? Hay un detalle muy importante, Uh-huh. que nuestros guías, la intuición es nuestra guía, pero Sí. esa intuición nosotros la generamos de acuerdo al grado evolutivo de la persona, de acuerdo al nivel de conciencia, de acuerdo a su poder espiritual. Es como se crea el instinto, y el instinto es el primer reflejo del alma, Uh-huh. de todo el cuerpo, del cuerpo. Entonces, si alguien te va a golpear, pues en vez de que te quites, porque hay un detalle, hay unos que dicen que nomás se defienden, pero ahí se quedan. No, muévete. En las Sagradas Escrituras dice, Dios quiere mansos de corazón, no mensos. O sea, no, si estás viendo que te están quitando, bueno, pues quítate. Claro. Entonces, o sea, no Sí, te sí, quedes sí. ahí esperando que te sigan ahí dando los cotorrazos, ¿no? Entonces, Sí, eso sí. es muy importante. Parece ser algo burdo, pero sí tiene mucho sentido. Así es, pero bueno. Pues nada, Gerardo, pues muchas gracias por tu entrevista. Me imagino que estás ocupado, estás con tus cosas ahí, con tus tareas diarias, ¿no? Sí, estamos preparando un programa de Hipergeo, que es el pronóstico sísmico, y hoy voy a hablar en hiperdimensional de un tema. Bueno, tengo varios temas que tratar en TV hiperdimensional, y también esperamos que nos visites en nuestro canal de TV hiperdimensional en los próximos días. Y muchas gracias. Precisamente formas de contacto contigo para las personas que no te conozcan y que quieran contactar contigo. Si ponen en YouTube, en cualquier red social como Hiper333, ese soy yo. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque ya aparecen los 3 conceptos que tengo: TV hiperdimensional, TV hipergeo o hipervisión. Entonces pongan Hiper333. Entonces con eso es suficiente. Ok, pues nada, pues muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo y por tu... Ahora sí que muchas veces cuando uno está en una entrevista, pues también aprende uno, ¿no? Muchas veces aprende uno también de otras personas. Yo todo lo que he aprendido aquí con tantos maestros y con el público, yo aprendo muchísimo con el público, muchísimo. ¿Y qué crees? Hoy aprendí algo nuevo. Ah, sí. Bueno. Muchas gracias. Nada, pues, muchas gracias. Y nada, amigos dimensionales, aquí vamos a dejar este programa y como digo siempre, hasta la próxima, amigos dimensionales.